Te equivocas si crees que por ser trabajador del campo no tienes derecho a seguro social. Al contrario, hay opciones para ti y en este video te las voy a explicar. Si te gusta el contenido que presento en este canal, te agradezco que le des ahí me gusta, que te suscribas al canal y que actives ahí las notificaciones en la campanita. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a este canal, una visión distinta de la economía. Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Los trabajadores del campo generalmente o históricamente pues están muy desprotegidos en condiciones, trabajando bajo condiciones precarias y específicamente en no acceso a la seguridad social. Fíjense, nada más en 2002, en el último estudio que sacó el Coneval en el 2002, el 88% de los jornaleros agrícolas no tenían acceso a seguridad social. Al contrario de alrededor del 50%, el promedio en México, el promedio nacional es del 50% de la población que no tiene acceso a seguridad social. Sin embargo, en el sector o entre los jornaleros agrícolas esto es mucho mayor, un 88%. Imagínense nada más la dimensión del problema. Y esto pues se debe, entre otras razones, por las mismas características del trabajo, como muchas veces por ser trabajo del campo, agrícola o cuestiones relacionadas a, sí, no nada más agrícola, también a lo mejor pecuario, forestal, cuestiones pesqueras, etcétera, etcétera, pues por las mismas características son trabajos eventuales, ¿no? Entonces nada más los contratan por algún tiempo y entonces pues dicen, no, los patrones luego dicen, no, pues para qué los damos ahí seguridad social si nada más es por un mes o por 2 meses o cuando mucho 3 meses y aparte pues nada más ya no lo voy a volver a ver. Y entonces luego los patrones no quieren en muchas ocasiones asumir ese costo o también algunas veces pues no pueden, ¿no? Pues sí representa un desembolso importante para los patrones y otras veces pues la verdad no quieren. Pues ahora sí, como dicen, se hacen patos. Y también aquí se incluyen no nada más los trabajadores, los que trabajan para un patrón, sino también las personas que trabajan por su cuenta, es decir, ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños propietarios que tienen pues su propia parcela o sus propias tierras y ellos mismos las trabajan y que no están contratados para un patrón, pero que trabajan por su cuenta, también son considerados trabajadores del campo y se dedican obviamente a este tipo de actividades y pues estos también, si no tienen un patrón, pues obviamente pues tampoco tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Porque recordemos que pensamos que generalmente es el patrón el que registra a los trabajadores. Y a veces si no tienes patrón, pues cómo o quién te va a registrar, pero justamente para eso hago este video, para orientarte al respecto. Mira, en la ley del seguro social desde hace mucho tiempo se tiene contemplado todo un apartado para los trabajadores del campo, ¿sí? Entiéndese por trabajadores del campo, pues todos aquellos que se dedican a actividades agrícolas, pesqueras, forestales, pecuarias, etcétera, ¿sí? Pero que se dedican a este tipo de actividades. Y ahí esencialmente hay dos divisiones, son aquellos trabajadores que trabajan para un patrón, es decir, que tienen un trabajo personal subordinado y a cambio reciben un salario, independientemente de que sean permanentes o eventuales, estos tienen el derecho a ser asegurados como cualquier otro trabajador de México. O sea, no porque sea trabajador eventual o nada más porque lo vas a contratar 2 o 3 meses y pues ya no vas a trabajar después con este patrón, no importa, tienes derecho a la seguridad social. Y esto lo digo tanto para trabajadores, para que conozcan sus derechos, pero también para los patrones, ¿no? Pues para que se eviten multas. Y bueno, tienen por ahí ese derecho. De hecho, justamente, digo, hay todo un apartado, pero específicamente en el artículo 237 de la Ley del Seguro Social dice: las personas trabajadoras asalariadas, permanentes y temporales en actividades del campo
se comprenden en el artículo 12, fracción primera, que es básicamente el régimen obligatorio del Seguro Social, donde tienes derecho pues, a que te inscriban como trabajador, que tengas tu seguro médico, que tengas derecho al seguro de retiro, a tener un día una pensión por vejez o una pensión por invalidez, incapacidades, guarderías, pues todo esto, ¿no? Todo lo que tendría derecho a un trabajador. Y bueno, eso es para los trabajadores del campo que tienen una relación laboral. No importa si son permanentes o eventuales. De hecho, para los patrones que tienen este tipo de trabajadores, hay un decreto que se firmó desde 2007 y se ha ido ratificando a través de los años para dar, el último fue el 26 de diciembre de 2024, para dar incentivos fiscales o dar una ayuda pues a los patrones que tienen este tipo de trabajadores, pues para que no sea tanta la carga económica al pagar las cuotas obrero-patronales. Entonces hay incentivos fiscales, sin embargo, pues todavía sigue habiendo pues evasión, falta de que contraten a este tipo, que aseguren a este tipo de trabajadores. Insisto, quizá porque no quieren asumir el costo o no pueden asumirlo, o porque representa también más carga administrativa, no quieren asumir esa carga administrativa. También luego a veces el Seguro Social pues no se da abasto para hacer todas las labores de fiscalización y de revisión y de auditoría, pues para verificar que todos los trabajadores estén siendo asegurados. Entonces hay muchas cosas que resolver en este sentido y es por eso todo este rezago, pero de que hay opciones, hay opciones. Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que dicen, bueno, yo no estoy como asalariado, yo trabajo por mi cuenta en mi parcela o tengo yo mi propia parcela, tengo mi propio ganado, tengo ahí algo de actividades forestales o pesqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no trabajo para otra persona. Pues también hay esa opción y de hecho está en el artículo 236, fíjense, dice, está, ¿no? La Ley de Seguro Social. Dice, aquellos productores del campo que estuvieran incorporados, es en el artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes, es decir, que no trabajan para un patrón, respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, así como los ejidos de otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social en forma y términos que señala el artículo 13. ¿Sí? A través de convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio. El artículo 13 habla precisamente de los trabajadores independientes que pueden incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio. Es decir, tú como trabajador independiente del campo te puedes registrar tú mismo ante el Seguro Social y tú mismo pagar las cuotas respectivas para tener derecho, tanto tú como tu familia, a servicios de salud, que tú como trabajador tengas en algún momento derecho a alguna incapacidad si te llegaras a accidentar, o alguna invalidez, o al guarderías, o también tener derecho en algún momento de tu vida, si cumples con los requisitos, pues tener derecho a alguna pensión por retiro, por vejez, por cesantía en edad avanzada, etc. Entonces tú mismo te puedes incorporar, obviamente que pagar una cuota de por medio. De hecho, respecto a esto último de cómo tú te puedes registrar ante el seguro, en la página del Seguro Social viene la liga para que tú como trabajador independiente del campo te puedas registrar y tengo un video de hecho al respecto. Aquí en la pantalla les va a aparecer la liga, sobre ahí viene un tutorial paso a paso de cómo te metas a la página del Seguro Social y vayas llenando ahí el formulario para que te anotes como trabajador del campo independiente. Obviamente hay que pagar una cuota de por medio. Si por ejemplo, por decir algo, te anotas con un salario mínimo al mes, que es ahorita de 8,360 y tantos pesos, pues más o menos, por ejemplo, para este mes de julio, un mes de 31 días, pagarías como 1,900 pesos por mes. O sea, también sí representa un desembolso pues importante cuando, pues, si consideramos que estás ganando un salario mínimo, vas a pagar todavía de ahí 1,900 y tantos pesos para tu seguro social,
pues sí es un monto importante. Entonces, vemos que el Seguro Social sí ha puesto ha implementado algunos programas para incorporar, como en este caso, a los trabajadores del campo que trabajan de manera independiente, pero pues aún así, pues el costo es importante, ¿no? Entonces, también eso puede representar una barrera, ¿sí? Entonces, hay dos formas, concluyendo, de que tú como trabajador del campo te puedas asegurar, ya sea que tu patrón te asegure, ya no importa si eres trabajador eventual o permanente, o si eres un trabajador independiente, un trabajador del campo que trabaja de manera independiente, por ser ejidatario, por ser colono, por ser comunero, por ser pequeño propietario, también te puedes registrar. Aquí ambos tendrían los mismos derechos, los mismos beneficios, nada más que pues en el trabajador asalariado, pues se le descontaría una cantidad un poquito menor y el trabajador pondría la otra parte, y en el trabajador del campo que se registre de manera independiente, pues ahí el costo sí pagaría él totalmente la cuota, y sí es una cantidad importante ahí a considerar. Ahora, en esta parte de los trabajadores del campo que se registran de manera independiente, también lo pueden hacer a través de forma colectiva, es decir, se pueden juntar con sus compañeros comuneros, con sus compañeros ejidatarios, y hacer un convenio con el Seguro Social para registrarse de manera colectiva. Bueno, pero para esto pues tienen que hacer un convenio directamente ahí en las oficinas del IMSS. Y bueno, sí, también otra cosa, te puedes registrar, como lo puse en el video, a través de internet, o puedes ir directamente a la ventanilla. Recordarles que bueno, vas a tener todas estas ventajas. Por cierto, si les está gustando este contenido ahí, les pido que me apoyen ahí suscribiéndose al canal, dándole me gusta, compartiendo también. Déjenme saber ahí sus dudas, sus comentarios, qué otros temas quieren que veamos. Suscríbanse al canal. También se pueden hacer miembros del canal y tener beneficios exclusivos. Ahí en la caja de la descripción pues les dejo toda la información. Ahora, también, como les digo, ¿qué desventajas puede haber en esto? Pues los trabajadores independientes del campo, pues es el monto a pagar, ¿no? También he sabido muchas personas me han comentado, por ejemplo, cuando se habló de los trabajadores del hogar, cuando se incorporaron, ahora que ya se pueden incorporar también como trabajadoras, como cualquier otro trabajador del país, porque son obviamente trabajadoras. O por ejemplo ahora también que los trabajadores de las plataformas digitales, específicamente los conductores de Uber, de Didi y similares, pues ya tienen derecho a ser asegurados ante el Seguro Social. Y sin embargo, muchos me comentan en redes sociales, en lo general, de que esto, más que avances, son desaciertos, porque hay gente que supone que los patrones lo que van a hacer es ya no contratarlos, o los van a contratar, pero pues los servicios se van a encarecer. Por ejemplo, que los servicios de Uber, de Didi, pues se nos van a hacer más caras, o a las trabajadoras del hogar que simplemente ya no las van a contratar. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que realmente, por ejemplo, si que como les digo, hay muchas cosas por lograr en esto de asegurar a los trabajadores del campo, pero si se aplicaran y si se llevaran a cabo, ¿tú crees que por ejemplo, que el seguro se pusiera las pilas para auditar a los patrones y que realmente vigilara que se afiliaran todos estos trabajadores? ¿Tú crees que esto representaría que los patrones ya no contrataran a más trabajadores agrícolas? ¿O por el contrario, crees que sí los contratarían, pero terminaría afectándonos a nosotros como consumidores al hacer más caros los alimentos o los productos que vienen del campo? Y en tal caso, ¿qué otras soluciones pudiéramos encontrar, no? Porque pues sí, a lo mejor sí es muy obvio, sí habría todas estas cadenitas de problemas, pero ahora sí, ¿cómo podemos resolverlo? Déjamelo saber ahí en los comentarios, tu opinión, qué opinas, cuál ha sido tu experiencia. Pero bueno, si tú te quieres asegurar, si quieres aprovechar como trabajador del campo independiente para registrarte como en el Seguro Social,
pues puedes hacerlo. Aquí en el video, bueno, en el video que les comenté ahorita, ahí pone el tutorial de cómo hacerlo. O si quieres hacer una asesoría conmigo, pues también la puedes hacer. Antes de eso, pues recordarles que todos los trámites ante el Seguro Social son totalmente gratuitos, ya sea en línea o en ventanilla. Ahora, por otro lado, si tú quieres tener una asesoría personalizada conmigo, donde yo te dé un acompañamiento de, pues, la papelería que vas a necesitar, cuánto vas a pagar, de hacer una estimación o una proyección de tu pensión, o que quizá no sabes o no recuerdas o necesitas corregir tus datos del seguro ante el Seguro Social, o no sabes tus semanas cotizadas o en qué régimen estás, o necesitas o alguna estrategia para aumentar la cuantía de tu pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, relacionados a este tema específicamente, pues puedes contactarme para darte una asesoría personalizada, un seguimiento, un acompañamiento continuo. Insisto, los trámites ante el Seguro Social son gratuitos. Yo no hago trámites, yo te doy una asesoría, un acompañamiento personalizado para poderte ayudar a resolver todas estas dudas y vencer todas estas barreras que te puedes encontrar en el camino. Y bueno, ahí en la caja de la descripción les dejo todos mis datos de contacto para que me escriban y vean cuáles son los requisitos para tener una cita conmigo, los honorarios, las agendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, visionarios, si les ha gustado este contenido, les agradezco que le den like, se suscriban y pues muchas gracias por llegar a esta parte del video, les agradezco mucho, espero haberles aportado. Recuerden que todo esto lo hacemos por una visión distinta de la economía.